Buenas noches, mi nombre es Alberto Galicia Vázquez, soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México. A continuación voy a realizar una exposición de lo abordado en las cuatro unidades, poniendo un énfasis particular en lo que es la intervención en las comunicaciones privadas, mediante el análisis de una película la cual lleva como título Los Infiltrados, en el cual se da este trabajo de inteligencia por parte de lo que son las policías de Estados Unidos. ¿Para qué? Para desarticular una banda que tenía una red criminal en lo que era la ciudad de Nueva York. La operatividad policial es indispensable para ejecutar las acciones por parte de la seguridad pública. ¿Para qué? Pues para cumplir con los objetivos. Recordemos que la seguridad pública se rige bajo los principios de legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos, profesionalización. Bien, en lo que es la profesionalización y la objetividad, pues cómo se va a llevar, pues mediante una operatividad por parte de los policías. Muchos piensan que el portar un uniforme por parte de los policías es que ellos pueden hacer y detener y hacer y deshacer a su conveniencia, y no, realmente ellos tienen que seguir un programa, tienen que seguir un modelo que se les implementó. ¿Para qué? Pues para dar resultados. Por ejemplo, vemos en la actualidad un modelo de policía por cuadrantes, ¿no? Que nada más un patrullero se va a hacer cargo de cierto lugar en específico, y esa es la consigna que tiene. ¿Para qué? Para inhibir el hecho delictivo. No es que él se pueda mover a como él quiera. Eso es parte de lo que es la operatividad policial, que existe un programa administrativo que se va a llevar al campo. ¿Para qué? Pues para cumplir con las funciones constitucionales de la seguridad. Los policías tienen una responsabilidad con la ciudadanía. Ellos tienen que intervenir y recepcionar las denuncias de parte de la sociedad, y no es que ellos se puedan negar a prestar un servicio. Si eso les compete a ellos, tienen la obligación de prestar este servicio. Bien, para esta intervención pues es muy necesario que exista una mejor comunicación de la policía a la sociedad y mayor respeto de la sociedad a la policía. ¿Por qué? Porque muchas veces pues se surgen malos entendidos y se ven personas prepotentes que ahora sí que, por ejemplo, incitan a la violencia, ¿no? De tú no me puedes revisar porque tú no eres de tránsito. Por parte de policías muchas veces vemos que no tienen la capacidad de responder adecuadamente a los cuestionamientos de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no se instruye. Entonces, en mi perspectiva, para una buena operatividad debe de haber control de emociones por parte de los servidores públicos, no engancharse con la sociedad cuando no es algo productivo. Sí tener una posición de firmeza, pero saber controlar y manejar las crisis que se le puedan presentar. Otro factor muy indispensable es que los policías deben de ser empáticos con la sociedad, porque por ejemplo, si una persona que viene, decir un botellamiento, ¿no? Tienen un golpecito y el policía no toma su punto neutral y es empático con las partes, pues muchas veces se genera un conflicto mayor. Entonces, en mi perspectiva, es parte de lo que se debe trabajar más con los cuerpos policiales, el que exista mayor diligencia para hacer su trabajo, profesionalismo, facilidad de palabra y resolución de conflictos, de que exista mayor negociación y que no se, pues más que nada el saber manejar las crisis dentro de las problemáticas que susciten en la sociedad. Vamos a abordar un poco de lo que es el orden cerrado. Bien, pues el orden cerrado es un conjunto de evoluciones que se llevan a cabo en el ámbito militar y en el policial. Realmente no existe un manual para policías, sino se apoya en lo que es el manual de la Sedena. ¿Para qué? Pues para realizar instrucción y orden cerrado. El orden cerrado pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer adiestramiento que tienen los cuerpos militares con el fin de fomentar la disciplina, de que el subordinado sepa lo que es ser disciplinado y obedecer las órdenes que lleve una persona que lleve el mando de una formación, en este caso un comandante, un capitán o como quieran llamar, quien está frente de una formación es el que va a indicar las evoluciones y los pasos que se van a dar. Bien, pues el orden cerrado es indispensable para fomentar la disciplina. Podemos citar un ejemplo: el orden cerrado, pues la posición fundamental de firmes. ¿Cuál sería la posición fundamental de firmes? Pues talones unidos o hombros caídos con naturalidad, dedo índice tocando ligeramente la costura del pantalón, mentón recogido y mirada al frente. En estas evoluciones se puede hacer a lo que es movimientos a pie firme, que es en el mismo lugar, por ejemplo la media vuelta, el saludar, o por ejemplo puede ser sobre la marcha, que puede ser marcar el paso, cambiar el paso,
por flanco izquierdo, por flanco derecho. Todas estas evoluciones son pertenecientes a lo que es el orden cerrado y responden a las tres voces que tiene quien lleva el mando. La primera voz, ¿cuál es? Pues la advertencia, que es antes de comenzar. Después sigue la voz preventiva, que va a dar el paso a lo que es la voz ejecutiva, que es realizar el acto. Pues el servicio de inteligencia por parte de las policías se ha desarrollado con la finalidad de tutelar bienes jurídicos protegidos por la Constitución, tratados internacionales, leyes federales y reglamentos. Pues la inteligencia pues, realmente surge de lo que es el método científico, que es que, pues, ahora sí que llevar una instrumentación que lleve a hacer efectiva las actividades policiales con el fin de inhibir los índices delictivos. Cómo va a surgir la inteligencia? Pues a partir de la identificación de un problema. Por ejemplo, están robando en un transporte de una ruta. Se tienen 5 denuncias a la semana o 6 denuncias de que en ese transporte están robando mucho. Ahí, ¿qué es lo que se hizo? Se identificó un problema. Bien, identificamos un problema. ¿Qué va a pasar después? Se va a plantear una hipótesis. Una hipótesis es la posible solución de un problema. Vamos a plantear una hipótesis y se va a valorar cuáles son los factores criminógenos que llevan a que se delinca en ese camión. Puede ser que es una ruta muy oscura, que las personas son descuidadas y tienen a la vista sus, sus objetos, etcétera. ¿Qué se va a pasar? Pues se van a implementar estrategias. ¿Para qué? Para inhibir el hecho delictivo. Eso es parte de lo que hace la inteligencia policial, o sea, el investigar, el detectar un problema, buscar una posible solución al problema, después implementar la estrategia y con base a la implementación seguirlo implementando. ¿Para qué? Para que este arroje un resultado y con este vamos a ver si realmente el trabajo de inteligencia por parte de los policías es correcto. Esto es solamente un ejemplo de la aplicación de la inteligencia policial para el combate al... Pues para realizar esta actividad se me hizo muy interesante el analizar la película de Los Infiltrados. Esta película es una película en Estados Unidos que habla acerca de una banda de delincuencia organizada que operaba en Nueva York. Es muy interesante, ¿por qué? Porque realmente aquí nos plasma pues la forma de operar esta banda delictiva y los trabajos de inteligencia que realizaba la policía para poderlos sancionar y poderlos detener. Sin en cambio esta banda, al estar pues muy extensa y tener un poder adquisitivo muy grande, pues qué es lo que era capaz de corromper a miembros de la misma policía. ¿Para qué? Para que ellos le proporcionaran información de los hechos que iba a hacer la policía para su captura. Es decir, tenía infiltrados en las instituciones policiales. Entonces decían que el mismo criminal era un informante que le pasaba información al FBI y a otras instituciones con el fin de que no lo persiguieran él y persiguieran otras bandas. Entonces vemos un trabajo de inteligencia y contrainteligencia por parte de la misma banda delictiva hacia las autoridades del Estado. Y en esta película es muy interesante el saber todas las funciones que hacía el Estado para perseguirlo, como era el infiltrar un agente encubierto en la banda criminal, de igual forma el espionar lo que eran las comunicaciones y las redes por parte de las agencias policiales hacia al cómo se le llama a la banda delincuencial, y cómo la misma banda delincuencial pues tenía códigos para comunicarse por medio de dispositivos electrónicos, palabras clave. ¿Para qué? Para evidenciar cuando un policía los esté siguiendo por parte de sus mismos infiltrados que ellos tenían en las corporaciones. Pues contextualizando un poco lo que es la película, a lo que es la legislación mexicana, pues el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en sus posesiones, bienes, más que por un mandato judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que para realizar una investigación de esta índole, por ejemplo, como lo es en la película de Los Infiltrados, ¿qué es lo que debe de existir? Un mandato judicial. ¿Y quién va a dar la petición para ese mandato judicial? Pues lo que es el Ministerio Público. Toda vez que se esté investigando un hecho por lo regular grave, como lo pudiese ser una red de prostitución, de pornografía infantil, de narcotráfico, es cuando realmente se dan estos acontecimientos de las intervenciones a las redes privadas de las personas. Es muy importante que estas intervenciones se hagan conforme a derecho, o sea, sin violentar la privacidad de personas que nada tienen que ver con hechos delictivos. Es decir, se debe de precisar el contexto, el por qué se va a realizar, por qué tienen indicios de que esta persona se dedica a la delincuencia organizada. En segundo lugar,
Cuando, si el juez da el visto bueno, se tiene que saber que solamente se va a perseguir ese delito. Si en el transcurso de la intervención de las redes de comunicaciones de las personas se da de cuenta que es otro delito que nada tiene que ver con lo que se está investigando, no es viable y no va a ser ahora sí que justo y aceptado por el juez. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con la investigación inicial. De igual forma nosotros podemos saber que la misma ley nos lo dice, ¿no? Que las confesiones que sean dichas con tortura o que sean, por ejemplo, revisar un celular sin la autorización de la persona o invadir su privacidad, pues que sea violentando derechos humanos, pues será nula en un juicio. Entonces, por eso precisamente debe de seguir debe de existir esta intervención, pero apegada a la... Pues la labor policial realizada por parte de lo que era la policía de Massachusetts en Estados Unidos, pues era que ya habían localizado una red. Por ejemplo, aquí contextualizaba de que iban a hacer un trato con unos chinos vendiéndoles tecnología militar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues que sabían dónde se iba a hacer la transacción de los chinos con los irlandeses, que eran los de la mafia que estaban en Estados Unidos. Y cuando supieron ubicaron el lugar y pusieron micrófonos, pusieron cámaras, pusieron todo. ¿Para qué? Pues para tener pruebas. Cuando ellos se dan cuenta identifican este problema, pues empiezan a hablar y todo, y la policía empieza a escuchar todo lo que había. Aquí es importante que la labor de contrainteligencia que hizo la mafia es que tenían un informante en la policía que les daba la información, ahora sí que al mafioso, y el mafioso les dijo, ¿saben qué? Nos están escuchando, todos apaguen sus celulares. ¿Para qué? Para que ellos no se den cuenta de lo que estamos hablando, porque no va a haber ninguna red abierta. Entonces es muy, muy interesante cómo se dio esta labor de inteligencia y de contrainteligencia por parte de la misma mafia. Finalmente, pues como no había muchos puntos ciegos, no lograron concretar lo que era el hecho delictivo y no pudo intervenir la policía ni se pudo tener una prueba clara. ¿Para qué? Pues para formular una imputación a la red criminal, sino, pues ¿por qué? Pues porque no existió nada y no hicieron bien su trabajo los agentes de la policía. Película Los frutos del trabajo de investigación que hicieron los policías, pues fue desarticular la banda delictiva. Cómo, pues a través de la investigación que se daba por medio de mantener ahora sí que vigilada o espionada en las redes de comunicación, pues se consiguió información que daba actividades futuras en transacciones que iba a seguir haciendo esta banda de delincuentes. La última que ejecutaron ellos fue una transacción de droga. Ellos estaban espiando las redes de comunicación y se dieron cuenta que Frank Costello, que así llamaba al mafioso, iba a hacer una transacción de droga con gran parte de su equipo. Cuando ellos hacen la transacción, se dan cuenta que va a haber ahí un comprador y llega la policía. ¿Para qué? Pues para capturarlos en flagrancia. Ellos intentan escapar y como sabían que ya era un delito flagrante, pues él se quiso defender y pues lo mataron, ¿no? Como decir así, lo mataron en la escena criminal y se desarticuló el grupo delictivo. Pues cayó sus capitanes y cayó él como jefe de la banda. El segundo fruto que se tuvo es que por parte del infiltrado que estaba en la organización criminal, pues se dieron cuenta que existían policías corruptos que le pasaban información a la mafia y pues él iba a dar ahora sí que el pitazo a la misma policía para dar la lista de los policías que eran ahora sí que corruptos, ¿no? Que estaban corrompidos y de esta forma pues acabar con la red criminal, combatiendo el grupo delictivo y los informantes que tenían en las corporaciones que le facilitaban sus operaciones a la mafia. Bien, para concluir, pues poniendo en contexto lo de la película con la vida real, pues es ficticio, pero no está alejado de cómo opera la policía. En México es diferente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá las policías y los detectives pues tienen más facultades. En México tristemente esto no surge. ¿Por qué? Porque muchas veces esto, pues el otorgarle facultades de más a la policía, pues que conlleva violación de derechos humanos, a que violen la privacidad de las personas, a confesiones con tortura, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante el ver cómo las comunicaciones sirven para aprender actos en forma de prevención y para saber de futuros hechos delictivos que den a un arresto flagrante. También nosotros vemos que pues en el avance de las tecnologías pues las mismas comunicaciones pues se han visto vulneradas. Por ejemplo, en un video que analicé para hacer esta actividad decía que
por medio del WhatsApp te pueden mandar un mensaje de texto. Tú abres ese mensaje de texto y se instala un software que es el Pegasus, con el que se espió en el sexenio pasado a muchos integrantes de la Sedena. Pues te pueden estar robando tu identidad, tus datos, tu información. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucha precaución en lo que es el uso de nuestras redes de comunicación, y de igual forma pues estar atentos y saber cómo opera la policía, ¿no? Que realmente no es que estén investigando al azar o que estén viendo tus llamadas, ¿no? Sino se debe de tener un hecho real, de que una persona vaya a cometer un delito grave. ¿Para qué? Para que ellos puedan solicitar al juez, y si el juez da la autorización, se va a poder espiar. De lo contrario, la ley no puede violentar derechos humanos y estar espiando a